Fin. Espacio publicitario. Transmite FM Sol 100.1 MHz en San Salvador de Jujuy, Argentina, en conjunto con Radio Rivadavia, AM 630, Buenos Aires, Argentina. Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo y en operación técnica Gabriel Campos. Muy buenas tardes, Gabriel, te mandamos un gran saludo desde nuestro aislamiento obligatorio. Hoy tenemos un programa dedicado casi exclusivamente a la epidemia del COVID-19 y vamos a comenzar con una reflexión dedicada a los hombres violentos que están conviviendo con mujeres y menores, porque bueno, siempre estamos hablando que las mujeres deben cuidarse de tal forma, tienen que hacer esto, reformularse y muy pocas veces vamos a la raíz del problema, que es la violencia de los hombres abusadores. Entonces, bueno, en el primer segmento vamos a tener a Justo Fernández, que nos envía una reflexión muy fuerte en este sentido. Un gran abrazo a Justo desde aquí también. Luego vamos a tener una entrevista a una científica de renombre nacional, a Rocío Rivero. La doctora Rocío Rivero, quien nos va a contar qué está pasando, cuáles son las actividades, cuál es la situación de las mujeres y las científicas que están a cargo de la detección de casos del coronavirus, que son 9 científicas que están en el Instituto Malbrán. Luego vamos a tener una intervención muy especial de nuestra asesora legal, de Laura Franco, abogada de familia, quien nos va a contar cuáles son las nuevas condiciones de las visitas y el contacto parental en caso de divorcios, ¿no? Y también qué pasa con todos los procesos judiciales respecto de tenencia, custodia de menores, asignaciones familiares, bueno, qué pasa durante esta pandemia. Y las nuevas directivas que ha dictado el Gobierno Nacional. Y por último tendremos el gran aporte de la doctora María Cecilia Barni, jujeña de nacimiento, residente en Buenos Aires desde hace mucho tiempo, quien nos va a hablar de la participación de las mujeres en una adaptación de la educación a través de medios virtuales. Así que, bueno, un programa de lujo. Vamos a una breve cortina musical y volvemos. Respecto de la pandemia del COVID-19, Naciones Unidas teme un alza en la pobreza de las mujeres y de la violencia de género a raíz de las medidas de emergencia que han debido ser implementadas en todo el mundo y, por supuesto, en Latinoamérica y el Caribe. Por ello, ONU pide a los gobiernos que aseguren servicios de apoyo a esta población
incluidas las ayudas monetarias. Dice la doctora María Noel Baeza: es algo preocupante la seguridad alimentaria y la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer. Son asuntos de políticas públicas que hay que atender especialmente en estos momentos, dijo la uruguaya directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres. Es indispensable brindar servicios de atención a mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia durante la emergencia y desarrollar modalidades que faciliten el acceso a los mismos. Y es cierto, concordamos con la doctora Baeza, los gobiernos deben implementar políticas públicas de prevención y protección de las mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia. Pero también existe una gran responsabilidad personal. Y es aquella responsabilidad invisibilizada sistemáticamente que es justamente la de los hombres que ejercen las violencias contra las mujeres. Y para ello, desde La Vida en Violeta hemos decidido llamar la atención hacia este tema y vamos a pasar una reflexión dedicada a los hombres. Esta reflexión ha sido enviada por Justo Fernández, escritor y divulgador, activista por la igualdad, como se presenta siempre, quien nos ha enviado desde Madrid estas reflexiones. Mil gracias, Justo. Su deseado desacoplamiento. Sí que invito a reflexionar sobre la falta de mayor rotundidad y contundencia en estos mensajes con sana intención pedagógica. Como digo, es una invitación a la autorreflexión masculina, no un reproche a la iniciativa. Las publicaciones a las que me refiero están elaboradas y difundidas mayoritariamente por hombres, que es verdad que tratan de ayudar poniendo conciencia a esta realidad, pero son hombres, al fin y al cabo. Mi pregunta sería, ¿no seguiremos manteniendo excesiva tolerancia al uso de la violencia, consecuencia de nuestra propia construcción masculina, nuestra subjetividad, que se desemboca en una más o menos inconsciente justificación implícita? Yo me temo que sí, y mis análisis, investigaciones y trabajo de campo sobre la masculinidad lo confirman constantemente. Me temo que no acabamos de admitir que la violencia de un hombre contra una mujer, en la intensidad que sea, es un delito. Gritar a tu pareja para someter su voluntad o golpear la mesa para intimidarla son conductas delictivas, injustificables, tengan el origen que tengan. Lo paradójico es que si otro hombre se dirigiera a uno de nosotros de esas formas en una situación cotidiana, más aún si es una conducta recurrente, sin duda le recriminaríamos sin ambajes ni buenismos e incluso valoraríamos denunciarle, porque sabemos que son actitudes intolerables en ninguna circunstancia. Sin embargo, parecería que el entorno doméstico, la mirada y la ley que aplicamos es otra. Parecería que admitimos que la convivencia con una mujer y con sus hijas e hijos es causa suficiente para provocar en el hombre situaciones de estrés, ansiedad y pérdida de control que podrían desembocar en el uso de la fuerza física o verbal contra esas mismas personas que estando en la misma situación que él, por el contrario, no se nos antojan peligrosas. Me pregunto si en esta forma de abordar la violencia machista no está escondida una sutil justificación típica de la fratría masculina. Yo te entiendo, es duro y complicado, a mí también me pasa, pero trata de calmarte, darte un paseo por el pasillo. Y de ahí, de ese intento complaciente de calmar a la bestia, procede la recomendación, cuando menos tibia, que me ha sugerido esta reflexión y que os recuerdo. Decía, la violencia no es la solución, di no a la violencia. Cuando, en mi opinión, debería decir de manera rotunda y contundente,
El uso de la violencia es un delito penado por la ley. No cruces esa línea. No te lo vamos a permitir. Porque el maltratador, si alguna vez leyera o escuchara esas recomendaciones expresadas por otros hombres, debería apreciar en ellas que sus compañeros de género ya no vamos a seguir mirando para otro lado ante sus conductas. La comunicación de estos mensajes deberían reafirmar y dejar meridianamente clara nuestra ruptura definitiva del ancestral pacto masculino de silencio y complicidad que el hombre violento nos supone a otros hombres. El victimario se ha alimentado y reforzado siempre con las empatías misóginas de sus congéneres. Para que se detenga, ahora toca que se sienta señalado y problematizado. Hay vidas en juego. Por último, aprovecho también para recordar que el maltratador no necesita ninguna razón o situación especial de confinamiento para golpear a la mujer con la que convive. Puede bastar simplemente con que una mañana ella le mire directamente a los ojos. La bestia se despierta sola. Justo Fernández. Vamos a un nuevo tema musical y volvemos con más La vida en Violeta. Escuchábamos a Lucía Gil Santiago en Volveremos a brindar. Un poco sobre Lucía Gil, esta cantante española nacida en el 98, quien además de cantante es actriz, compositora y presentadora. Ella empieza a cantar a los 7 años, nada más y nada menos, y ha ganado ya numerosos premios. Además de compositora, cantante y actriz, como hemos dicho, ha escrito un libro de autoayuda que se llama Mis 5 colores de la felicidad, con solo 16 años, y que incluye reflexiones de autoayuda y con posibilidad de que cada lector añada sus propias reflexiones. Trabajó durante mucho tiempo para Disney Channel, pero fue mucho más lejos de Disney y publicó su primer álbum, que se llama precisamente Más allá del país de las princesas. Este tema que acabamos de escuchar lo compuso durante la cuarentena, actualmente en curso del coronavirus en España. Editó este vídeo que se ha vuelto viral, valga la ironía, y que intenta llevar un mensaje de esperanza para todas y todos y de agradecimiento para todo el personal sanitario de su país. El aporte de las mujeres científicas en esta lucha contra la pandemia, porque se ha visibilizado, no lo suficiente, pero bastante, la participación y la increíble generosidad y dedicación de las mujeres en el ámbito de cuidados y en el sector salud. Sabemos que hay una gran mayoría del personal sanitario que son mujeres justamente. Pero bueno, como decía, el tema de las mujeres científicas y su aporte, que es aparte crucial evidentemente, contra esta pandemia, no ha estado debidamente visibilizado. ¿Nos podría comentar qué hacen las mujeres científicas en Argentina en esta lucha contra el coronavirus? Sí, bueno, justo es muy interesante este análisis que haces, porque hoy en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, que es el que realiza el diagnóstico del coronavirus, en uno de los centros que dependen del Malorán, hay 11 personas trabajando, y de esas 11, 9 son mujeres que hacen ciencia y que hacen investigación en enfermedades que afectan a toda la población. Entonces, estas compañeras que hoy están trabajando ahí, lo que hacen de rutina, generalmente sus vidas, es el análisis de algunas enfermedades infecciosas. Puede ser influenza,
hay otras mujeres que trabajan en el análisis de dengue, en el diagnóstico de dengue. Bueno, yo trabajo en el diagnóstico de SARS, por ejemplo. Y bueno, y hoy las compañeras reciben las muestras que llegan de todos los centros del país, extraen el material y analizan si es una muestra positiva o una muestra negativa para coronavirus. He leído, no sé si es cierto en términos de las cifras actuales, que todos los días el Malbrán analiza 2.000 muestras y realiza entre 240 a 280 tests de coronavirus. ¿Eso es cierto? Sí, eso es cierto. La idea es, el instituto tiene una centralidad a nivel nacional en centro colaborador de OPS-OMS. Entonces, es una de sus funciones centralizar el diagnóstico y hacer ese número. Ese número igual se ve incrementado, no es de rutina por la pandemia. La semana pasada, el proceso que se está iniciando es de transferencia del diagnóstico de coronavirus a los centros que hoy realizan el diagnóstico de influenza, para alivianar un poco este volumen de muestras. Y esa capacitación también las hicieron las compañeras del Malbrán. Exacto. Le voy a pedir un gran favor, si me pudiera comentar un poco sobre lo que antes llamábamos el Instituto Malbrán y que hoy es la Administración Nacional de Laboratorios y Salud, o ANLIS Malbrán, porque la gente que no está en el medio científico de pronto nos suena por los terribles y salvajes recortes que se hicieron en los años pasados, justamente en el área, claro, de investigación y ciencia, pero de pronto se nos escapa cómo es, qué es, en qué consiste el Malbrán, si nos pudiera hacer el favor de ampliar un poco más sobre esta institución. Sí, es muy buena tu pregunta, porque la realidad es que ahora el Malbrán todo el mundo lo está nombrando y sale en las redes y aparece ahí como en un lugar predominante sobre el control de la enfermedad, pero en la LIS existe hace un tiempo ya, se llama, como vos bien decías, Administración Nacional de Laboratorios y Salud Malbrán, y tienen en su dependencia otros 12 centros, como este que hoy se encuentra realizando el diagnóstico. El diagnóstico hoy en día lo realiza uno de esos centros, que es el INEI, pero así la LIS también tiene otros centros que están distribuidos por todo el territorio argentino y que tienen distintas funciones. Tenemos en Santa Fe el Instituto CONI, que se encarga de algunas otras infecciones, tenemos en Pergamino, están distribuidos en muchas localidades del país y se encargan, entre otras cosas, de llevar a la práctica las políticas del Ministerio de Salud. Ejecutan las políticas del Ministerio de Salud. Excelente, muchas gracias. Y a nivel personal, ¿cómo es un día de trabajo de una mujer científica? ¿Qué hace? ¿Cuántas horas trabaja? ¿Cuál es la famosa doble jornada que esperemos que cada día sea menos terrible, ¿no? Es decir, la doble jornada de trabajar en un trabajo remunerado, o en un empleo, digamos, y luego las tareas de cuidado y domésticas. ¿Qué hace una científica? ¿Esto es así también para una científica? Es muy interesante esta pregunta que me haces. Yo también hago docencia y en las primeras clases de docencia les digo a mis alumnos, ¿cómo se imaginan ustedes a los científicos? Y todos hacen el dibujito medio como de Einstein, de un varón con tubitos de ensayo. Y bueno, no, la realidad es que hay un montón de mujeres que hacemos ciencia en Argentina, que no nos parecemos esos dibujitos, sino que somos mujeres comunes y corrientes, que nos levantamos a la mañana, tenemos jornadas en la rutina en el Malbrán de 8 horas,
pero bueno, ahora se ve incrementada por la gran demanda que nos convoca, diríamos. Tenemos distintos trabajos, a veces se extraen las muestras y se analizan, otras veces hacemos actividades de capacitación y divulgación de las enfermedades que nosotros trabajamos. También controlamos, tenemos la red de control de calidad del diagnóstico de las provincias. O sea, hacemos un montón de actividades, que escribimos papers, damos seminarios, damos algunos cursos y entre eso analizamos muestras y seguimos así la rutina diaria, diríamos. Y después muchas de las compañeras se van a su casa a buscar a sus hijos a la escuela, como vos decías, las tareas de cuidado, y hacen los mandados y hacen las compras y cocinan a la noche y contienen a sus hijos y a sus hijas, y todo vuelve a empezar después al otro día de la mañana. Perfecto. La última pregunta, doctora, porque yo sé que usted es una persona muy, muy ocupada. ¿Qué debería implementarse tanto desde el gobierno como desde la sociedad, ¿no? ¿Qué medidas, qué podemos hacer para colaborar con esta lucha de las mujeres contra la pandemia? Bueno, en primer lugar tenemos que festejar que tenemos nuevamente un Ministerio de Salud. Eso es algo muy importante. Un Ministerio de Salud que está formado por cuadros científicos y técnicos que están haciendo las cosas como se deben hacer. Por eso tenemos el reconocimiento de la OMS. Me parece que es importante revalorizar el rol que tiene el Estado en la política pública de salud. Venimos de muchos años de desinversión en el sector, entonces hay que festejar eso y apoyar esas iniciativas. Y lo que podemos hacer desde casa es respetar estas medidas, respetar este aislamiento que nos empieza a sonar, mejor decir aislamiento sanitario a algunas personas, porque no es un aislamiento que se hace porque sí y se hace dentro de casa y con un montón de cuidados, diríamos algunos, los que pueden hacerlo, porque también hay gente que no lo puede hacer. Y respetar sobre todo esas pautas, ¿no? Quedarse en casa, hacer las recomendaciones del Ministerio de Salud, reconocerle a todo el personal, trabajadores y trabajadoras de la salud de todos, no solo los médicos, sino las personas extraccionistas, los enfermeros, los camilleros, quienes atienden los laboratorios y limpian el material. Hay una gran comunidad ahí que nos está ayudando y que merece nuestro respeto. Y sobre todo quedarse en casa. Y también se puede ayudar, que es algo que me llegaron un montón de mensajes últimamente, en no difundir mensajes, ni audios, ni cadenas que no estén con la autoridad ministerial, la autoridad científica, que es quien hoy tenemos que escuchar y a quien por suerte hoy tenemos dándonos las indicaciones precisas y concretas para contener la pandemia. Perfecto, clarísimo. Mil gracias, doctora Rocío Rivero, doctora en Biología Molecular y Biotecnología. La esperamos siempre en La Vida en Violeta. Gracias, muy amables ustedes. Un abrazo para todos por ahí, todos y todas. Vamos a un nuevo tema musical y volvemos con más La Vida en Violeta. Escuchábamos Como la cigarra, un tema hermoso, realmente hermoso, cuya autora, una mujer excepcional, compositora, cantante, etcétera, María Elena Walsh. Y esta vez está interpretada por nada más y nada menos que Mercedes Sosa, cantante folclórica tucumana, una voz excepcional y una persona de también excepcional ética personal. Seguimos con La Vida en Violeta y en este tercer segmento vamos a ocuparnos de la situación legal en la que quedan muchas mujeres a cargo de hijos menores y muchas veces en situación de divorcios conflictivos o con conflictos judiciales y legales respecto de tenencia, custodia
y visitas parentales. Así que vamos a escuchar a Laura Franco, abogada de familia, quien nos va a esclarecer cuál es la situación en este sentido. Mil gracias, Laura, porque realmente este aporte es muy útil para todas las mujeres que están en esta situación. Muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo y en operación técnica Gabriel Campos. Muy buenas tardes, Gabriel, te mandamos un gran saludo desde nuestro aislamiento obligatorio. Hoy tenemos un programa dedicado casi exclusivamente a la epidemia del COVID-19 y vamos a comenzar con una reflexión dedicada a los hombres violentos que están conviviendo con mujeres y menores, porque bueno, siempre estamos hablando que las mujeres deben cuidarse de tal forma, tienen que hacer esto, reformularse, y muy pocas veces vamos a la raíz del problema, que es la violencia de los hombres abusadores. Entonces, bueno, en el primer segmento vamos a tener a Justo Fernández, que nos envía una reflexión muy fuerte en este sentido. Un gran abrazo a Justo desde aquí también. Luego vamos a tener una entrevista a una científica de renombre nacional, a Rocío Rivero. La doctora Rocío Rivero, quien nos va a contar qué está pasando, cuáles son las actividades, cuál es la situación de las mujeres y las científicas que están a cargo de la detección de casos del coronavirus, que son 9 científicas que están en el Instituto Malbrán. Luego vamos a tener una intervención muy especial de nuestra asesora legal, de Laura Franco, abogada de familia, quien nos va a contar cuáles son las nuevas condiciones de las visitas y el contacto parental en caso de divorcios, ¿no? Y también qué pasa con todos los procesos judiciales respecto de tenencia, custodia de menores, asignaciones familiares, bueno, qué pasa durante esta pandemia. Y las nuevas directivas que ha dictado el Gobierno Nacional. Y por último tendremos el gran aporte de la doctora María Cecilia Barni, jujeña de nacimiento, residente en Buenos Aires desde hace mucho tiempo, quien nos va a hablar de la participación de las mujeres en una adaptación de la educación a través de medios virtuales. Así que, bueno, un programa de lujo. Vamos a una breve cortina musical y volvemos. Hola Verónica, voy a tratar 2 temas relacionados con la temática del programa de hoy. En primer lugar, los efectos de la medida de aislamiento social obligatorio sobre el régimen de comunicación de progenitores no convivientes con sus hijos. Y en segundo lugar, la prórroga de las medidas cautelares dispuestas por los juzgados de violencia de género de la provincia que se hayan vencido o se estén por vencer durante la vigencia de esta medida de aislamiento social obligatorio. Como consecuencia de la declaración de coronavirus COVID-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de la Nación dictó una serie de medidas a fin de regular la situación de crisis que trajo aparejada esta pandemia.
El decreto 297 establece como medida de carácter general el aislamiento social preventivo y obligatorio, que en un primer momento se dispuso desde las 0 horas del día 20 de marzo hasta el 31 de marzo inclusive, pero que el día domingo pasado se prorrogó hasta el 13 de abril del corriente año. Como su nombre lo indica, la medida de aislamiento es de carácter obligatorio, salvo las excepciones establecidas en el mismo decreto, que luego se amplió a otras actividades consideradas también necesarias para no frenar el abastecimiento y los servicios esenciales para la sociedad. ¿Qué implica esta medida? Que durante la vigencia de la misma las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en la que se encuentren a las 0 horas del día 20 de marzo del 2020, momento en que se dio inicio a la medida dispuesta. Abstención de concurrir a lugares de trabajo, salvo las actividades específicamente exceptuadas, como fuerzas de seguridad, salud, servicios esenciales, trabajadores de comercios exceptuados, entre otros. Abstención de desplazamientos por rutas, vías y espacios públicos, solo desplazamientos mínimos para aprovisionamiento de víveres y medicamentos. No pueden haber eventos religiosos, deportivos y nada que implique concurrencia masiva de personas. No pueden haber apertura de comercio, salvo los expresamente exceptuados por los decretos presidenciales. La autoridad de aplicación para controlar que las medidas se cumplan efectivamente son el Ministerio de Seguridad de la Nación, en concordancia con las autoridades de las jurisdicciones provinciales, que van a llevar a cabo controles permanentes en rutas, en vías y en espacios públicos para lograr el cumplimiento efectivo de la medida dispuesta. Ya dije anteriormente que hay actividades y supuestos que están exceptuados del cumplimiento estricto de esta medida y en consecuencia pueden desplazarse. Esas excepciones están establecidas en el artículo 6 del decreto que acabo de mencionar. Y en lo que a nosotros nos interesa, cabe destacar el inciso número 5. Establece que quedan exceptuadas las personas que deban asistir a otras personas con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores o asistencia a niñas, niños o adolescentes. Y en ese punto, en relación a los niños, las niñas y los adolescentes, se dictó la resolución 132 de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Nación, a efectos de aclarar cuál es el principio general y cuáles son los supuestos que quedan exceptuados del cumplimiento efectivo de la cuarentena. En primer lugar, nos da una norma de interpretación que es que el decreto 297 debe ser interpretado de manera restrictiva, es decir, en forma estricta, teniendo en cuenta lo excepcional de la situación que estamos viviendo. El principio general es la suspensión de todos los regímenes de comunicación que venían estando vigentes antes de la entrada en vigencia de la cuarentena. Es decir, ya sea que al régimen de comunicación lo hubiera establecido un juez o lo hubieran establecido las partes de común acuerdo, quedan suspendidos y los niños, niñas y adolescentes deben quedar en la casa en la que tienen su centro de vida, es decir, con el padre o el progenitor, con el que viven usualmente. Y le cabe a ese progenitor adoptar todas las medidas que estén a su alcance para que el régimen de comunicación continúe, pero no con un contacto físico, sino a través de medios tecnológicos. Llámese WhatsApp, llámese videollamadas, etc., en la medida que esté dentro de sus posibilidades. A esta suspensión excepcional que se produce respecto de los regímenes de comunicación, el mismo decreto establece que hay situaciones de excepción. ¿Cuáles son esas excepciones? En primer lugar, si al inicio de la medida de aislamiento, es decir, a las 0 horas del día 20 de marzo, cuando entró en vigencia la medida, el niño, niña o adolescente se encontraba en un domicilio distinto al de su centro de vida, el niño debe ser llevado al hogar donde habitualmente convive con su progenitor conviviente.
O bien, si otro domicilio es más adecuado para el niño, niña o adolescente a efectos de cumplir el aislamiento social mencionado, en esos dos casos se debe trasladar por única vez al niño, niña o adolescente. En segundo lugar, cuando uno de los progenitores, por razones laborales o porque debe asistir a un tercero, llámese al abuelo, a la abuela del niño, debe trasladarse diariamente, el niño puede ser trasladado en esos casos al domicilio del otro progenitor o de un referente afectivo. Y la tercera excepción es cuando por razones de salud y siempre en beneficio del interés superior del niño, se deba trasladar al hijo al domicilio del otro progenitor. Por ejemplo, cuando el progenitor conviviente se enfermó y es mucho mejor para el niño, para protegerlo, que esté conviviendo con el otro progenitor. Esos son los únicos supuestos en los que se puede trasladar al niño. De lo contrario, el niño debe quedar donde tiene su centro de vida habitual. ¿Quiénes pueden hacer el traslado en esos casos de excepciones? El progenitor o el referente afectivo, llámese abuelo, llámese progenitor afín, un tío, un vecino. ¿Qué debe tener la persona que traslada al niño en estos supuestos de excepción? Hasta hoy era la declaración jurada que formaba parte de la resolución de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia. Pero a partir de hoy es el certificado único de circulación junto con el DNI de la persona que traslada al niño, niña y adolescente y el DNI del niño, la niña o el adolescente. Es decir, en principio quedan suspendidos excepcionalmente y mientras dure la cuarentena todos los regímenes de comunicación, salvo esos 3 supuestos de excepción que acabo de mencionar. Ahora voy a hablar de la extensión de las medidas cautelares dispuestas por los juzgados de violencia de género como consecuencia del dictado de la resolución número 8 del presidente del Superior Tribunal de Justicia de fecha 30 de marzo del 2020. Si bien al 30 de marzo ya llevábamos 10 días de cuarentena, veo como positivo el dictado de esta medida. Hubiera sido 100% positiva que se hubiera dictado juntamente con la entrada en vigencia de la Feria Judicial Extraordinaria. Pero bueno, se dictó ahora y en consecuencia voy a hablar de cuáles son los efectos de esta resolución. En primer lugar, esta resolución prorroga los alcances de las medidas cautelares judicialmente dispuestas en los términos de la Ley 5.107, que es la Ley de Atención Integral a la Violencia Familiar, la Ley 5.738, que es la de adhesión a la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y la Ley 5.897, que es la de creación de los juzgados de violencia de género. Serán prorrogadas en este caso por 90 días todas las medidas cautelares dispuestas dentro de ese marco normativo, es decir, las medidas dispuestas como consecuencia de denuncias por violencia de género. Hay 2 supuestos a diferenciar. Por un lado, las medidas que ya vencieron desde el 20 de marzo hasta el 30 de marzo, desde la entrada en vigencia de la Feria Judicial Extraordinaria hasta el 30 de marzo, esas medidas se prorrogan 90 días desde la fecha en que se operó el vencimiento. Y las que vayan a vencer del 30 de marzo hasta el fin de la cuarentena, se cuentan 90 días de prórroga desde el 30 de marzo. Es importante tener en cuenta esto. Las que ya vencieron desde la fecha. Y continuando con este tema, vamos a escuchar a la señora Sara Barney, presidenta de Red Viva, que es una ONG que apoya a mujeres, a madres protectoras, madres que han denunciado a sus parejas que han sido abusadores,
sexuales o de otra naturaleza, y que en estos momentos están en una situación muy especial. Entonces, bueno, la señora Barney nos va a explicar sobre qué acciones han llevado a cabo este lunes. Hace cuestión de 2 años, más o menos 3, que empezamos a recibir reclamos de madres que no podían cobrar la asignación universal por hijo. De hecho, a mí misma me pasó de ir a ANSES y encontrarme que, como mi ex denunciado por abuso sexual con condena a 14 años, tuviera deuda en el monotributo, por lo cual a mí la asignación universal me era bloqueada por AFIP. Recorrimos todos los lugares que se puedan recorrer y todos suponían que sí, que podía ser, que había un decreto o algo que estuviese bloqueando las asignaciones familiares, pero evidentemente en la vorágine que vivimos no han podido tomarse el tiempo para ver qué era. Así que desde Red Viva, como es nuestra costumbre, lo que tratamos de hacer fue primero contactarnos con un abogado que pudiera tener el tiempo de verlo, la voluntad y las ganas, como es el caso del doctor Joaquín Ceballo, que él nos toma el reclamo y nos patrocina en forma gratuita. Porque lo que nosotros entendemos es que no puede ser que las víctimas seamos siempre las que tenemos que contratar a un abogado para resolver cualquier tema administrativo que haya ante cualquier entidad. Este era el caso del ANSES, donde nos decían, bueno, pero si ustedes quieren estar desvinculadas del círculo familiar, vayan al juzgado de familia y presenten un recurso. Y sí, está perfecto, pero para eso vos tenés que tener dinero. Entonces, como no lo tenés, se forma el círculo vicioso de que no podés hacer la tramitación. En realidad el tema es que ANSES, cuando vos presentás la partida de nacimiento de tus hijos, obviamente que toma padre y madre. Eso impide que las mujeres que cobran SUAF, por ejemplo, no lo puedan hacer o cobran montos muy mínimos, o las mujeres que necesitarían cobrar la UH no lo pueden hacer porque está trabado por AFIP, por las deudas en los monotributos, porque en el decreto de 2016, en el punto 3, dice específicamente que los monotributistas empiezan a pagarle la UH a los monotributistas, pero como requisito es que ninguno de los dos tengan deuda. Ahora, eso no afectó solamente que no te pagaban más la SUAF que te corresponde por monotributo, sino que afecta a que, porque esa deuda está, tampoco puedas cobrar la AUH. Es complejo porque no es solamente esta situación. Están las cuentas embargadas por la justicia. Están las mujeres que no pueden cobrar porque el tipo les debería dar una cuota alimentaria y no se las pasa. ¿Sí? Estamos hablando en su mayoría de hombres que fueron denunciados por violencia o por abuso, que están en blanco y que tampoco están pasando la cuota alimentaria ni tampoco están pasando el salario familiar. Entonces, siempre el requisito es que vos pongas un abogado para poder cobrar esas cosas. Y la realidad es que no contamos, somos víctimas, fuimos violentadas, no podemos seguir siendo violentadas por la burocracia del Estado. Así que bueno, este recurso que se presentó es precisamente para que cada uno de esos trámites se puedan destrabar con un nuevo, que se ordene un nuevo, declaré inconstitucional ese artículo
y bueno, para que cada una de las mujeres pueda por lo menos tener lo que le corresponde por derecho. Escuchábamos Sin Miedo de la cantante y compositora española Rosana. Cecilia Barney, doctora en psicopedagogía e investigadora educacional, además de ser especialista en informática educativa, tengo que decir que ha sido de las pioneras en esta especialidad, que en estos momentos es crucial para encontrar nuevas soluciones para asegurar la continuidad educativa de nuestra juventud. María Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a La Vida en Violeta. Hola a todos, muy bien. Estoy muy agradecida, como siempre, de participar nuevamente en el programa y saludar a todas las jujeñas y a los jujeños. Excelente. Contanos, por favor, cómo se está asegurando la continuidad de la educación universitaria en estos momentos, porque yo sé que has estado trabajando muchísimo, has estado haciendo investigación muy ardua, justamente para dar una vertiente, una solución a este problema del aislamiento sanitario. Sí, gracias a Dios, desde hace un tiempo, como vos bien me presentaste, estamos estudiando la forma de trabajar asistidos por los medios de comunicación. Y ante esta coyuntura, que no es solo argentina, sino de nivel mundial, desde hace 2 semanas estamos trabajando, me animaría a decir a destajo, para poder adaptar todos nuestros materiales, todas nuestras formas de enseñar a la virtualidad. ¿Qué significa esto? Que vamos a trabajar con los estudiantes, en mi caso universitarios y de posgrado, a través de la internet y de la tecnología. Trabajamos utilizando todos los recursos tipo email, videoconferencia, un montón de situaciones que tratamos de adaptar a la educación universitaria o terciaria. Y nosotros vamos a tener encuentros semanales en el mismo horario que los chicos, permítanme decirles así a los estudiantes, tenían en su momento. Entonces, vamos a presentarles un aula virtual donde tenemos videos, juegos, foros, que es donde nosotros debatimos en el sentido que hacemos una pregunta y se va contestando dentro del tema que estamos trabajando, y hacemos todo en el aula virtual. ¿Para qué? Para que a pesar de que estemos aislados, podamos seguir trabajando, perfeccionándonos, estudiando y ellos aprendiendo. Y que este tiempo lo podamos aprovechar. Y creo que a partir de todo esto va a salir algo mejor. Como sociedad vamos a trabajar de una manera distinta y vamos a incorporar verdaderamente todos estos medios a nuestra práctica educativa. Nosotros trabajamos mucho con gente que está en la escuela primaria, inicial, secundaria, y hemos estado en contacto con ellos a través de chat, del WhatsApp, o sea, de todo lo que la gente común utiliza. Y hoy precisamente tengo que mandar a un grupo de una provincia de Argentina que vamos a incorporar incluso a otra gente que no podía hacer el curso porque era presencial, y hemos decidido repetir lo que habíamos hecho en marzo para que se puedan incorporar todos de esta manera virtual. No sé, Verónica, si te respondí con esto. Absolutamente, es decir, que vos formás a formadores, vos formás a profesores en esta modalidad virtual. Sí, totalmente. Y de todas las edades, desde 18 años hasta la edad que quieras, porque hay mucha gente grande que sigue capacitándose para poder trabajar en esta nueva modalidad. Es decir, un aula virtual, ¿nos podés contar un poquito en qué consiste, por favor? Es un espacio que tenés en internet
en la computadora y que tiene distintas partes y cada uno de nosotros las puede ir diseñando de una manera creativa. Es muy parecida al aula presencial con distinta modalidad, nada más. Pero eso que yo les contaba, que vamos a estar en forma presencial, sincrónica, no presencial, perdón. Sincrónica quiere decir en el mismo momento, ¿sí? Como estamos ahora hablando vos y yo, nada más que con videoconferencia. Y hay programas de la computadora que permite que los alumnos puedan hacernos preguntas. Entonces, estamos en el momento. Pero eso no va a ser, ponele si la clase dura 2 horas, no va a ser las 2 horas completas. Eso se hace entre media hora, 40 minutos, y luego hay otras actividades que se diseñan para trabajarlas cada uno a su propio ritmo, en su propio momento, y desarrollarlas en el momento que cada uno pueda y tenga. Que eso es lo muy bueno que tiene esta nueva herramienta. Excelente, es decir, que no es solamente un contenido fijo, no es que el alumno vaya a internet y vea un contenido como si estuviera navegando de forma usual en internet, sino que hay una interacción, que puede hacer preguntas, que puede dar opiniones, que, ¿no? Que gracias puede por la pregunta, me viene bárbaro para explicarlo. No, eso que no es la educación a distancia que todos que teníamos el concepto, yo digo la idea comúnmente aceptada de la educación a distancia, que era leer un libro y rendir un examen. No, para nada. Por eso les contaba que es una vez por semana y no solo puede preguntar, no solo puede emitir una opinión, sino que debe. Porque en esos foros que yo les contaba, que son el debate, los profesores hacemos una pregunta y sobre esa pregunta los estudiantes tienen que responder. Y todo el aula, o sea, toda el aula, para que nos entendamos, todos los que pertenecen a esa aula van a opinar y van a leer lo que escribimos todos. Entonces ponemos reglas que sean más sintéticos. Bueno, hay algunas reglas como si estuvieras en un aula común de una escuela común. No sé si con esto te digo. No, está fenomenal. ¿Te parece que esto se va a extender en todo el país? Sí. A ver, ese curso que yo les contaba de una provincia de Argentina se va a extender a toda esa región. Una de mis colegas que trabaja en mi equipo da clases también en secundaria y ella lo está haciendo para su escuela secundaria. Lo están haciendo todos los miembros de esa escuela, ¿sí? De ese colegio. Trabajan de toda esta forma, es decir, estas 2 semanas sus alumnos no dejaron de cursar, estuvieron cursando de forma permanente con ella y con todos los miembros de esa comunidad. Excelente. María Cecilia Barni, doctora en psicopedagogía e investigadora educacional, te agradezco muchísimo este comentario, esta reflexión y mostrarnos que, bueno, que hay, por supuesto, nuevas formas, nuevas soluciones y que las mujeres estamos trabajando y aportando y construyendo esperanza en que nuestros hijos e hijas continúen, ¿no? Con su educación, con su formación, adaptando siempre a las medidas de seguridad sanitarias. Mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta nuevamente. Te esperamos siempre. Muchas gracias a ustedes por escucharme y por permitir o colaborar para que difundamos todo esto, porque realmente creemos y creo personalmente que es necesario que todos nos demos cuenta de la utilidad específica para este momento de estas herramientas. Y estoy a disposición de ustedes. Mil gracias. Muy buenas tardes. Gracias y buenas tardes a todos. Y este ha sido nuestro programa de hoy dedicado a la participación de mujeres en la lucha contra el coronavirus. Tenemos muchos motivos para la esperanza y una enorme cantidad de esos motivos se deben a mujeres en esta prevención del coronavirus.
Desde la médica epidemióloga china Chen Wei, quien desarrolló la vacuna que en estos momentos se ha comenzado a probar en humanos, hasta las mujeres de las brigadas cubanas, compuestas, como se sabe, en un 70% por médicas, pasando por las 9 científicas del Instituto Malbrán, a cargo de la detección del coronavirus en nuestro país, o las voluntarias para cuidar de menores y personas de la tercera edad, o para confeccionar barbijos, tranquiliza y da esperanza que nuestro país haya tomado medidas tempranas y acertadas, que nos dan tiempo para organizar la lucha contra el virus. Tranquiliza ver en un reporte gubernamental sobre la pandemia en Argentina a una personalidad de envergadura internacional como la doctora Mirta Roses, epidemióloga de enfermedades infecciosas con especialización en medicina tropical y salud pública argentina, quien durante 10 años fue directora general de la Organización Panamericana de la Salud, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, OMS. El director general de OMS la ha nombrado una de sus 6 enviados especiales asesores sobre el COVID-19. Y sí, tenemos muchas razones para la esperanza, pero hagamos lo que nos toca. Quedémonos en casa, tomemos precauciones, pero seamos solidarias. Y por último, un saludo emocionado a todo el personal sanitario de nuestro país y del mundo. Muchas de ellas y ellos son verdaderas heroínas y héroes. Esto ha sido todo por hoy en La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo. En nuestra operación técnica, don Gabriel Campos. Gracias a todas las que han participado en este programa. Un gran abrazo y nos escuchamos el próximo martes en La Vida en Violeta.